En esta mañana vamos a hablar sobre un pasaje que seguramente es muy conocido por todos vosotros. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, los versículos 36 al 50. Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Y mientras lo buscáis, a mí me gustaría hacer algunas preguntas. ¿Pensáis que el diablo quiere que vivamos nuestra vida cristiana correctamente? ¿Pensáis que quiere el diablo que obedezcamos la palabra de Dios y que la mantengamos como nos fue entregada? ¿O pensáis que el diablo lo que quiere es que seamos nosotros mismos los que marquemos nuestra propia religión? Que sea la sociedad y no la palabra de Dios la que dirija nuestra fe. Hoy no se trata, en el pasaje que vamos a ver, no se trata de sentirnos juzgados, sino que este texto que vamos a leer nos ayude a que podamos autojuzgarnos a nosotros mismos, que podamos reflexionar de manera personal en las palabras que el Señor va a decir aquí y que podamos nosotros tomar una decisión final. Y vamos a leer este pasaje, como he dicho, capítulo 7 de Lucas, versículo 36. Dice allí: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste en mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Como veis, este pasaje que tiene una fuerza impactante. Yo cuando estaba leyéndolo para estudiarlo, pues la verdad es que en algunos momentos me acordaba del himno que hemos cantado, ¿verdad? A tus pies es donde yo quiero estar, decíamos en el himno aquel. Un himno bastante sentimental en cuanto a que nos remueve el espíritu. Pero para poder entender las enseñanzas de esta historia, tenemos que ponernos en situación e imaginarnos la escena dentro del contexto en el que sucede. Y a mí me gustaría haceros llevar un recorrido acerca de esta escena para que en nuestra mente podamos ver exactamente como en una película lo que allí estaba sucediendo y podamos sacar los detalles de las lecciones que encontramos aquí. Antes de hacer el recorrido por la historia, tenemos que tener en cuenta algunos detalles. Nos encontramos ante una escena de un banquete. Y desde la época griega clásica, cuando se celebraban banquetes, esos servían para crear un ambiente. Nosotros también lo hacemos algunas veces, ¿verdad? Cuando invitamos a un predicador que viene en nuestra casa,
queremos después tener un rato y un momento de conversación y en la mesa es un momento propicio o después de la mesa para poder charlar con libertad y poder hacerle preguntas y poder estar así. Desde la época clásica, como digo, es algo muy parecido a lo que los españoles también solemos hacer, tenemos las mismas costumbres. Se creaba un ambiente propicio para recibir instrucciones morales de alguien importante que tú habías invitado. Y en estos banquetes se consideraba algo muy valorado el poder tener un maestro invitado a la mesa, o a alguien que había venido de lejos, o incluso que acababa de enseñar en la sinagoga. Eso era importante, poder tenerlo en tu casa, para poder hablar con él, para poder aprender de él. La posición de Jesús, también con los pies hacia atrás, nos indicaba también que posiblemente estaba en divanes reclinados, que eran una especie de muebles, una especie de asientos propios de los banquetes, y por el ruego que le hace el versículo 36 que hemos leído, que le rogó a Jesús que comiese con él, el banquete seguramente, ese banquete estaba hecho en honor del Señor Jesús. Y el fariseo pensaba que era un profeta, hemos leído en el versículo 39, aunque después le va a llamar maestro. Por lo tanto, para Simón, el hecho de aceptar que Jesús era un profeta, después del silencio profético que tenía Israel en ese periodo de 400 años, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, era algo también, implicaba respeto, ya que en Israel no se creía que hubiera más profetas, porque habían tenido un periodo muy largo de silencio. Y en cuanto a los detalles de la mujer, se nos dice que esta mujer era pecadora, posiblemente, no voy a decir que fuera así, pero posiblemente prostituta o una mujer de mala fama que practicaba no cosas muy respetables. Posiblemente también, como se nos dice el versículo 38 y 39, sugiere que era al menos una mujer promiscua. Y al darnos el detalle de que secaba los pies con sus cabellos y al verla Simón, la mujer la identifica como pecadora, es posible que incluso aquella mujer fuera conocida en el pueblo. Que Simón la conociera, de vista seguramente, era una mujer que posiblemente esa mala fama la precediera. Hay algún detalle cultural más que veremos más adelante acerca de la casa del fariseo. Perdón, se me ha ido la página. Pero esto, como decía, hay algún detalle más cultural, pero lo vamos a ver mucho más adelante. Pero teniendo en cuenta, hermanos, todo esto, me gustaría que pudiéramos recrear, como decía al principio, esta escena en nuestra mente. Aquella mujer, pues, posiblemente prostituta, que ha estado ahorrando dinero para comprar aquel perfume, lo que para ella era algo muy valioso, ya que un perfume que se guardaba en un vaso de alabastro, el alabastro era un material para trabajarlo algo muy delicado, no se guardaba cualquier cosa en vasos de alabastro, no se guardaba agua ni aceite, se guardaba algo valioso. Y aquella mujer que tenía guardado en ese vaso de alabastro ese perfume, es posible que lo hubiera conseguido a través de un dinero adquirido por su mala vida de pecado. No sabemos en qué momento aquella mujer pudo tampoco escuchar el mensaje de Jesús. No sabemos tampoco si estuvo en alguno de los discursos que el Señor había dado a la multitud. No sabemos si ella pudo ver algunos de los milagros que el Señor hizo en aquella zona. Pero lo que sí sabemos es que aquella mujer supo que Jesús estaba en casa de aquel fariseo y se propuso en su corazón honrarle, regalándole a Jesús lo más valioso que ella tenía, que era esa manera de poder mostrarle su gratitud a través de aquel perfume. Y ahí tenemos a aquella mujer pecadora, seguramente averiguando dónde estaba Jesús, seguramente pensaría, no debo molestarle ahora, estará ocupado, ya es tarde, está reunido en casa del fariseo, cenando, mañana puedo buscarle y darle mi regalo, pero en su mente lo que le invadía era un pensamiento mucho más determinante que no la dejaba estar tranquila, era el de llegar hasta Jesús. Y a mí me recuerda a aquellos amigos del paralítico, ¿verdad? Aquel paralítico cargado por 4, cuando llegan a la puerta de
de la casa, de la vivienda, y se encuentran allí una multitud que no les permitía entrar con una camilla, y ellos, en vez de decir, bueno, ya mañana nos vamos a la casa y mañana volveremos a ver más temprano, a ver si lo pillamos solo, ellos pensaron que lo único que tenían que hacer era llegar hasta el Señor, porque si llegaban hasta el Señor, su amigo iba a ser sanado. Y no le importó subirse al tejado por una escalera estrecha, lateral, que había en aquellas casas, no sé cómo lo subirían, y allí hacer un agujero y poder bajarle para que su amigo tuviera ese encuentro con el Señor. Aquella mujer necesitaba mostrarle su agradecimiento regalándole ese tesoro que ella tenía. Y seguramente, yendo de camino, repasaría en su mente las palabras que le diría, cómo debería de saludarlo, qué le preguntaría. Y si te preguntara en esta mañana qué es lo que más amas, cuál es tu tesoro más preciado, Lucas 12:34, dice allí el Señor Jesús, que donde está nuestro tesoro, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y aquella mujer pecadora fue a su casa, tomó con delicadeza aquel perfume caro, aquel tesoro que ella guardaba para sus momentos especiales, para su disfrute personal, para dar gusto y para sentirse ella bella y para sentirse ella bien en su propia persona, y se lo llevó al Señor. Aquellas cosas que valoramos, dicen algunos filósofos, pero lo dice la Biblia también, son aquellas cosas que tenemos el primer lugar en nuestra vida. Y aquel perfume de aquella mujer, que era el primer o de los primeros lugares en su vida, había dejado de ser lo primero. Ya no era su tesoro más preciado. Ahora su tesoro más preciado era el Señor. Estaría nerviosa, pensaría en cómo acercarse, qué palabras usar cuando fuera a regalarle aquel perfume. Lo que no pensó, en aquel momento, es quién era ella y lo que era ella. Pero hemos leído en el texto que quien sí lo pensaron fueron Simón y sus compañeros. Aquella élite religiosa, aquellos teólogos que estaban allí sentados para escuchar el mensaje del Señor, para hacerle preguntas importantes. Cuando vieron a aquella mujer, lo que pensaron era lo que era y quién era. Para ella, encontrarse con Jesús era lo más importante. El poder tener un momento de conversación con Jesús valía mucho más que todo el dinero de aquel perfume. Este pasaje nos va a mostrar dos tipos de cristianos, que van a mostrar dos actitudes diferentes, precedidas por un amor diferente. Hay veces que le ponemos títulos a los mensajes. Yo el título que tengo puesto arriba es La apariencia frente a la evidencia. Porque ahí había una élite religiosa que hacía todas las cosas correctamente a nivel religioso. No tenían un fallo. Además eran fariseos, que eran exquisitos en el respeto a la palabra de Dios. Pero era apariencia. Y tenemos una mujer pecadora, con una vida no digna de ejemplo, donde se va a ver una evidencia real. Y en los banquetes se permitía entrar a algunas personas para que, estando en silencio, pudieran escuchar aquellas conversaciones y pudieran aprender. Eran personas que estaban allí y, bueno, lógicamente estaba la élite sentada a la mesa,
haciendo preguntas importantes porque eran los que sabían las cosas, pero bueno, se permitía a ciertas personas que estuvieran escuchando para que de esa manera pudieran aprender. Esta mujer, mientras se acercaba a la casa donde estaba el Señor, no pensó qué le diría el siervo de la puerta o si la dejarían entrar. Y por fin consigue llegar hasta Jesús. Y ahí estaba, parada frente a él. Y yo pensaba en qué hubiéramos decidido nosotros preguntarle al Señor si estuviéramos en su situación. Y por eso me ponía en su mente de ella, seguramente muchas cosas. ¿Cuál es la manera más formal de dirigirte a un maestro de Israel, de dirigirte al Señor? Y además no solamente a un maestro de Israel, sino al concepto que ella tenía del Señor, como veremos más adelante. Cuando estemos nosotros cara a cara con el Señor, ¿vamos a poder pronunciar palabras? Según la canción de Marcos Vidal, la canción se llama Cara a Cara, él dice, voy a estar allí a tus pies llorando. ¿Qué puedo decirte? ¿Qué podemos decirle al Señor? Seguramente nos quedaremos sin palabras. Y todo aquello que ella habría estado pensando decirle mientras iba a casa de Simón, ¿sabéis todo lo que le dijo? Nada. No salió nada de su boca. No pudo decir nada, porque cuando vio a Jesús, su corazón se quebró, toda ella se rompió, su vergüenza, sus intenciones, todo su orgullo se hizo pedazos ante el Señor. Y sus lágrimas mostraron aquel quebranto. Y me recordaba a la historia de Pedro cuando él negó tan valientemente delante de aquellos siervos a los que no tenía ni por qué haberles contestado, pero él se preocupó en contestarle, en hablar como una persona mundana, en negar al Señor varias veces. Y dice Marcos que vuelto el Señor miró a Pedro. Y lo tenía a unos metros, como puedo estar yo de vosotros. Y tan valientemente, mientras el Señor estaba de espaldas, él estaba allí injuriando y maldiciendo e intentando hacer que no pareciera que él era un seguidor del Señor. Y entonces el Señor se volvió y miró a Pedro a la cara. Y no tuvo que decirle nada al Señor, porque Pedro salió fuera a llorar. ¿Te has sentido alguna vez así? Cuando has estado frente al Señor a través de su palabra. ¿Te has visto a ti y has mirado al Señor? Lo que Él ha hecho por ti, lo que Él tuvo que pagar para que tú y yo podamos estar felices, tener gozo en nuestro corazón. ¿Te has quebrantado alguna vez estando en oración a Dios? En esos momentos de intimidad entre el Señor y tú. Cuando entiendes verdaderamente que el Señor, quién es el Señor y quién eres tú. Cuando todo a tu alrededor deja de tener importancia y solo sientes el deseo de mostrarle gratitud a tu Señor y Salvador. ¿Sabéis lo que está haciendo el diablo? Que yo hacía unas preguntas al principio. Quitarnos esto. Que cuando estemos frente a su palabra no veamos esto. Que olvidemos lo que es ser un cristiano. Que nos fijemos más en lo que hace la gente del mundo y lo que hace esta sociedad. Que nos dejemos guiar no por lo que Dios nos dice en su palabra, sino por lo que nos está diciendo hoy día la sociedad en la calle. Y es triste ver cómo la sociedad intenta marcarnos a nosotros, los cristianos, cómo tenemos que hacer las cosas para nuestro Dios. Y encima lo más triste es que lo estamos muchas veces permitiendo. Y tenemos que volver a recordar lo que nosotros somos y quiénes somos y quién es nuestro Señor. Y todo lo que va a pasar a continuación en este pasaje, del 38 al 50, tiene como principales protagonistas al Señor Jesús, a la mujer pecadora y a Simón. Y encontramos una idea central. Ante aparentar y evidenciar cómo estás mostrando en tu vida cristiana las evidencias de tu fe en Dios.
¿Cómo puedo yo ver en tu vida y tú ver en la mía que yo tengo fe en Dios y que tú tienes fe en Dios? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo puedes mostrar a los demás tu amor por el Señor? Y aquí no se trata de cómo estás aparentando en tu vida tu fe en Dios, sino cómo la estás mostrando. Porque aparentar lo sabemos desde pequeños, lo aprendemos muy pronto en esta sociedad. Yo me acordaba del chiste aquel, ¿no? Donde dice, está haciendo una entrevista de trabajo y pone inglés alto. You speak English. Y dice, muy. Dice, oye, eso es francés. Y dice, pues apunte usted que sé 2 idiomas ya. Y eso es lo que hacemos nosotros en la vida. Eso es lo que nos enseña la vida. Y el diablo quiere eso, que aparentemos también nuestra vida cristiana. No que vivamos y evidenciemos nuestra vida cristiana. Y en esta escena vemos cómo se muestra la evidencia de nuestra fe en Dios a través de una actitud de humillación y arrepentimiento real, a través de una actitud consecuente de gratitud y amor reverente, y finalmente vemos cómo Jesús va a confirmar la fe de la mujer como una evidencia de su salvación. Y aquí encontramos 2 evidencias que muestra aquella mujer y Jesús le va a resaltar otra evidencia que para la mujer eran desconocidas, que era de que era salva. Y en los versículos 38 que hemos leído y 39 nos hablan acerca de mostrar la evidencia a través de una actitud de humillación y arrepentimiento real. Y hemos leído que estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a arreglar con lágrimas sus pies, los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies, los ungía con perfume. Y cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. En estos 2 versículos encontramos 2 juicios y 2 actitudes. Cada actitud va a corresponder al juicio que se ha llevado a cabo, pero ese juicio se ha llevado a cabo en el corazón. Por un lado está Simón, que sin pronunciar una palabra está juzgando en su pensamiento a aquella mujer y está juzgando a Jesús. Si éste fuera profeta, conocería que aquella mujer es pecadora. Y todo eso se produce en el pensamiento, en el corazón de Simón. Por el versículo 36 hemos visto que Simón tenía mucho interés de que Jesús comiera con él, y en todo momento Simón tuvo una actitud respetuosa con el Señor. No le increpó públicamente, lo pensó en su interior. No le criticó ante los otros invitados de la mesa. No le juzgó públicamente, pero le juzgó en oculto, sin pronunciar palabra, en sus pensamientos y en su corazón. Bueno, podría llamarse, hombre, he sido muy respetuoso con mi invitado, no lo estoy increpando públicamente. Es algo que pienso yo en mi interior, es mi opinión. Está fraguándose en mi interior. Un profeta, como reconocía al Señor, no puede leer los pensamientos ni ver el corazón, ¿verdad? Ni nosotros tampoco podemos escuchar los pensamientos de los demás, ni podemos saber las intenciones del corazón de nuestros hermanos. Nadie va a conocer tus pensamientos. Yo no sé lo que estás pensando ahora mismo, ni lo que estás sintiendo en tu corazón. Pero nos dice Hebreos 4:13 que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y el Señor se lo va a demostrar a Simón, como también se lo demostró el Señor a Caín. Cuando Caín ofreció religiosamente lo mismo, todo perfecto, aquellos dos altares bien puestos, con su ofrenda cada uno, y uno de ellos fue rechazado, la de Caín, y la de Abel aceptada, y el Señor se le presenta y dice, pero si lo hicieras bien, pero si lo he hecho todo bien, Señor. No lo has hecho bien, porque tú te has guardado lo mejor para ti. En cambio, tu hermano Abel me ha dado lo mejor para mí. Y eso sale del corazón. Y Dios le demuestra a Caín que conoce el corazón y luego intenta otra vez Caín engañarle. Yo no sé dónde está mi hermano. Hombre, por favor, si te he demostrado la primera vez que conozco el corazón. Y a Simón le va a mostrar lo mismo. Simón no había abierto su boca.
Pero el Señor le va a decir, tengo que decirte una cosa. El Señor conoce tu corazón y mi corazón. Y puedes aparentar una religión estupenda, pero yo puedo ver que es estupenda, pero el Señor ve tu corazón. Por el contrario, encontramos a aquella mujer colocada detrás de Jesús, mostrando su arrepentimiento sin considerarse digna ni de acercarse a Él, ni digna de que Jesús la mirara, solo arrodillada a sus pies, y para ella lo más digno que se merecía en aquel momento era la suciedad de aquellos pies. Esa es la dignidad que ella buscaba, la que ella podía considerar que se podía merecer en cualquier caso, ni siquiera mirar al Señor. Allí estaba detrás, no le dirigió ni una palabra al Señor, y lo único que se dirigió fue a los pies del Señor, unos pies que no habían sido lavados. En su mente y en su corazón se sentía culpable frente a Jesús. Había entendido quién es aquel que estaba frente a ella. Estaba frente al Dios santo y ella era una miserable pecadora. Y su corazón se rompe frente al Señor. Las lágrimas brotan de sus ojos y ella no se había propuesto regar con lágrimas los pies del Señor. ¿Pensáis que ella quería regar con lágrimas los pies del Señor? No. Como dice el versículo 38, que estando detrás de él, a sus pies llorando, sus lágrimas cayeron sobre los pies del Señor. Ella no fue a regar los pies del Señor con sus lágrimas. Al revés, los secó después. Ella sintió que aquellas lágrimas de una mujer pecadora estaban manchando la santidad de los pies del Señor. No consideró que aquellos pies no habían sido lavados, si estaban sucios o no. Ella consideró que sus lágrimas, como pecadora, manchaban los pies santos del Señor. Y no eran pies santos por su aspecto, porque los pies estaban sucios por el polvo del camino y como sabemos no fueron lavados al entrar a la casa. Pero para ella los pies eran totalmente santos, no por la apariencia de lo que se veía, sino por quién era Jesús, el Dios santo. Y todo el Señor, todo Él era santo. Y sus lágrimas no podían manchar aquella santidad y lo secó con lo que ella tenía a mano, con su propio cabello. Y a mí esta escena me gusta mucho, ver cómo ese cabello que antes adornaba para atraer a otros al pecado, ahora era utilizado como una toalla. ¿Podemos imaginar esta escena? Unos pies llenos de polvo, que al mojarse con las lágrimas se vuelve una suciedad negra, y aquella mujer secándolos con sus cabellos, aquellos cabellos que adornaba para mostrar su gloria a los demás, ahora estaban recibiendo aquella suciedad de los pies. ¿Sabéis lo que tarda una mujer en llegar a una boda? Lo que tarda en arreglarse el cabello. Porque el vestido se lo ponen en un momento. Ahora, lo que es arreglarse el cabello y pintarse, ese es el tiempo exacto lo que tarda una mujer en llegar a una boda. Porque arregla su hermosura, su gloria. El cabello de toda mujer es su propia gloria personal. Y a aquella mujer no le importaba su propia gloria, sino que la gloria de Dios no se viera manchada por su pecado. Cubrió su propia gloria con suciedad para no afrentar la gloria de Dios con su indignidad. Y yo me hacía una pregunta: ¿cómo estás tratando tu gloria cuando estás frente al Señor? Hemos venido en esta mañana a reunirnos con el Señor. El Señor está aquí presente. ¿Cómo tratamos cada uno de nosotros nuestra gloria?
cuando venimos frente a Él? ¿Se la estamos ofreciendo al Señor? ¿O nos la guardamos para nosotros? ¿O la exhibimos para que todos la puedan ver? Esta mujer no temía la humillación que pudiera recibir de aquellos hombres que la estarían mirando con cierto desprecio seguramente, porque ella ya entró en aquella casa humillada. Seguramente aquellos hombres la mirarían con desprecio. ¿Qué más da si ella ya entró humillada? Si ella no buscaba reconocimiento ninguno en aquella casa. Ella entró humillada delante de su Dios. Su fe la llevó a reconocer a Jesús como Dios, y ese reconocimiento quedaba evidenciado en su actitud de humillación y su actitud de arrepentimiento, y en sus muestras de amor y de gratitud. Y cuántas veces nosotros anteponemos nuestros propios deseos, nuestras preferencias personales, nuestro propio yo, a nuestro comportamiento cristiano. Dice el versículo 38, que besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ella pensaría honrarle, imagino yo, es lo que yo hubiera hecho, derramando sobre su cabeza, sobre la cabeza del Señor, el perfume que ella había traído. Para eso lo había traído. Quiero honrar al Señor con el perfume sobre su cabeza, pero no se atrevió a levantar sus manos ni a levantar su mirada hasta la cabeza de Jesús. No se consideraba digna sino de permanecer arrodillada a sus pies, besando aquellos pies en señal de adoración y honrándolos con aquel perfume. No hay mayor forma de expresar el respeto, la gratitud y el amor que se desborda de un corazón quebrantado. Lo que su Señor significaba para ella quedó reflejado en sus actos no forzados. Son actos espontáneos de respeto, gratitud y amor. Cada experiencia personal con Cristo es diferente, como diferentes también son nuestras vidas de pecado. Pero sí debes preguntarte aquí lo que significa Jesús para ti. Y cómo evidencias en tu vida lo que sientes en tu corazón. Cómo mostramos nuestro respeto, nuestra gratitud y nuestro amor al Señor, que nos lo ha dado todo. ¿Cómo lo estás haciendo delante de aquellas personas que son tus vecinos, que no conocen al Señor? ¿Lo pueden ver en ti, ese agradecimiento? ¿Lo pueden ver tus hermanos en la iglesia? Por el contrario, tenemos a Simón, un perfecto fariseo religioso, intachable. Pero no solo no veía la gloria de Dios en Jesús, sino que su religiosidad estaba impidiendo entender lo que estaba sucediendo allí delante de él. Delante de sus propios ojos, su propia justicia le estaba cegando de entender lo que significa el verdadero arrepentimiento. No pudo ver la misericordia de Dios que estaba siendo ejercida delante de aquella mujer, delante de sus ojos. Y nuestra propia justicia moral puede llegar a impedir ver la realidad espiritual que nos rodea. Simón se mostró respetuoso con su invitado, pero esperaba que Jesús rechazara la actitud de aquella mujer por quien era y por lo que era. Él pensó que si fuera un profeta tendría el conocimiento suficiente para detectar a esta mujer que es pecadora y tendría la preocupación de mantener su santidad intacta, porque si una mujer pecadora tocaba a alguien que fuera santo, ya tenía que purificarse, porque el pecado de ella había manchado la santidad de la persona. Eso es lo que enseñaba la religión. Y si él fuera profeta, pensó pues cómo se va a dejar manchar por aquella mujer. Y esta expresión de quién era y lo que era muestra un profundo desprecio por parte de este fariseo hacia la mujer. ¿Y cuántas veces nosotros hemos considerado a nosotros mismos lo suficientemente santos para proferir juicio en oculto contra los demás? Por lo que son o por lo que hacen.
Cuando esto sucede, hermanos, estamos perdiendo de vista quiénes fuimos nosotros. Y por el contrario, Jesús, que conoce los pensamientos de Simón y el corazón de aquella mujer, que su arrepentimiento era real, pero que el fariseo solo veía lo que esta mujer había sido y lo que aún era para él, y no pudo darse cuenta del cambio que se había operado en ella a través de esa evidencia de humillación y arrepentimiento que estaba mostrando ante sus ojos. Por eso estaba juzgando mal, tanto a la mujer como a Jesús. Y yo me hago una pregunta. ¿Estamos más interesados en hacer lo que hizo esta mujer? ¿En humillarnos ante nuestro Dios como lo hizo ella? ¿En honrarle como con lo más preciado que tenemos? ¿O por el contrario estamos ocupados en ser jueces de los demás, no siendo capaces de ver nuestro propio pecado? ¿Somos capaces de sacrificar nuestra propia gloria personal para que la gloria de Dios sea ensalzada? ¿Anteponemos nuestro yo por encima de todo? Esta mujer mostró a través de su comportamiento la evidencia de su fe en Cristo, esa fe que el Señor destaca en el versículo 50, que la había salvado. Y en estos versículos vemos esos dos conceptos de juicio y amor. Hermanos, que nuestros juicios a los demás no enturbien nuestro amor por ellos. Humillarse ante el Señor, seguramente las personas que nos están escuchando hoy a través de las redes sociales dirán: hoy, qué palabra más fea, humillarse ante alguien. Pero ¿sabéis lo que pasa cuando uno se humilla ante el Señor? Dice 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aquella mujer que entró humillada y se humilló delante del Señor, ¿sabéis lo que le sucedió con ella? Que el Señor la exaltó. Y le dijo: Simón, todo lo que tú no me has hecho, lo ha hecho esta mujer mejor. Y eso es lo que sucede cuando las personas nos humillamos delante del Señor y vamos a Él arrepentidos, que el Señor nos levanta. En los versículos 40 al 46 encontramos esa evidencia a través de una actitud de amor reverente y a través de una actitud de gratitud. Y hemos leído aquí que el fariseo ya había juzgado a la mujer y ya había juzgado a Jesús. Ese profeta que él creía que era, había quedado demostrado por su comportamiento que ya no era un profeta. Ahora era un simple maestro. Y cuando el Señor se dirige a él y dice: maestro, dime, ya no era el profeta que creía. Tenía una expectativa muy alta de ti. Ahora eres un maestro. Pero Jesús, siendo más que un profeta, conociendo su pensamiento y las intenciones del corazón, le va a llevar por medio de una parábola muy sencilla a que el fariseo se juzgue a sí mismo. Y él le habla de aquella parábola, ¿verdad? Uno debía 500 denarios y el otro debía 50 denarios y ninguno de los dos podía pagar. 500 denarios al cambio de ahora más o menos sería unos 133.000 euros y unos 50 denarios unos 13.300 euros. No sé si los 13.300 euros hoy día algunos lo podemos pagar o lo podríais pagar, pero 133.000 euros, una deuda para pagarla inmediatamente sin pedir un préstamo, bueno, y hasta los 13.300, ¿verdad? Pero tenían que pagarla así, no es un préstamo, decir, bueno, ya te lo voy a ir poco a poco, no. Toma, aquí tienes el dinero. Es una deuda importante. Eran dos deudas importantes que no podían pagar y ambos fueron perdonados por igual. Daba igual el valor de la deuda. Ambos fueron perdonados. Y con esta parábola el Señor evidencia que tanto la mujer como el fariseo estaban representados en esos dos deudores. Ambos eran pecadores y ambos debían mostrar el amor para ser perdonados. El amor mostrado es una consecuencia del perdón, dice el Señor. Por lo tanto, si hemos sido perdonados por el Señor, debe verse en nosotros ese amor hacia el Señor y hacia su obra. El Señor le pregunta al fariseo y le fuerza a que pueda reconocer la consecuencia en la actitud de aquella mujer del perdón de su pecado. Y Jesús entra en defensa de aquella mujer comparando las acciones de ambos. Él era un invitado especial y había olvidado las normas básicas. No le había dado ni agua. Ya no lavarle los pies, no me has traído agua, no me has dado el beso de cortesía, no has ungido mi cabeza con aceite como era costumbre. Y no solamente el fariseo faltó a esas costumbres básicas, sino que la mujer
que él estaba siendo juzgada, había hecho todo eso por él. No era la responsabilidad de la mujer hacer eso, era la responsabilidad del fariseo, que era el dueño de la casa. Y lo ha hecho esta mujer por ti. Porque esa mujer evidenciaba a través de su amor reverente que había sido perdonada de muchos pecados. El Señor quería que el fariseo entendiera que ambos eran pecadores, que ambos necesitaban el perdón de sus pecados, pero que solamente aquella mujer había evidenciado realmente el amor y su cambio interior. En los versículos 47 al 50 el Señor termina esta acción evidenciando la salvación de aquella mujer. Y Jesús resuelve las cavilaciones del fariseo y los temores de aquella mujer. Va a confirmar lo evidente. Y lo evidente era que Jesús era Dios. Y lo evidente era qué y quién era Jesús y qué y quién era la mujer. Jesús evidencia al fariseo que la mujer ha sido una mujer pecadora. Es verdad, muy pecadora. Y por eso ha mostrado mucho amor, porque era muy pecadora. Pero ese amor era la consecuencia de su perdón. Esa mujer no ama y es perdonada, sino que esa mujer ama porque ha sido perdonada. Y esa era la diferencia entre el fariseo y aquella mujer. Tú no amas, podía haberle dicho el Señor con otras palabras, porque no has sido perdonado. Pero esta mujer, como ha sido perdonada, como ha entendido quién soy yo, como ha llegado aquí arrepentida, como se ha considerado indigna delante de mí, me ama mucho porque ha sido perdonada. Solo Dios ama primero y luego aplica su misericordia hacia nosotros, y lo tenemos en Juan capítulo 3, versículo 16. El fariseo, en cambio, ha amado poco porque en su corazón no se ha producido ese perdón. Juan 13, 33 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Una vez que hemos sido receptores del amor y de la misericordia de Dios, a través de ese sacrificio expiatorio que hemos recordado esta mañana y que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, si nosotros mostramos este amor de Cristo que ha tenido por nosotros hacia nuestros hermanos, estamos evidenciando el amor de Dios en nuestra vida y el perdón recibido por nuestros muchos pecados. El versículo 48 evidencia a la mujer que es perdonada y una mujer salvada, y el 50, una mujer que está en paz con Dios. Hermanos, mostremos estas evidencias en nuestra vida cristiana. El Señor lo ha hecho todo por nosotros. El Señor nos ha dado la salvación, pero es inexcusable el ocultar lo que somos realmente. Tenemos que mostrar a los demás, mostrar nuestra fe a través de estas actitudes, mostrar nuestro amor a Dios a través de nuestras acciones para con los demás, algo que Dios ha compartido con nosotros y que hemos podido disfrutar, porque Jesús no ocultó la evidencia de la salvación delante de aquella mujer a todos los invitados de la mesa. Y cuando pensaban, ¿quién es este que también perdona pecados? Se lo dijo: tu fe te ha salvado. No ocultó la evidencia, no ocultemos nosotros tampoco quiénes somos y podamos mostrarlo a los demás. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a